Bien, estamos ante todas las incertidumbres relacionadas con lo que pueda ocurrir o cómo se pueda desarrollar la situación actual en relación a Irán, hasta donde yo alcancé a ver que fue hoy en horas de la mañana o hacia el mediodía. La situación era muy tensa debido a la intervención de Israel en el Líbano. Se suponía que iban a quedarse relativamente quietos, iban a lograr un periodo de alto al fuego de 2 semanas, pero la intervención israelí en el Líbano necesariamente pone a Irán en unas condiciones que le hacen muy difícil mantenerse en el alto al fuego y no dar un respaldo a Hezbollah, que es uno de sus proxies. Por otro lado, hay algo que está allí molestando desde el primer momento de la tregua y es el hecho de que el régimen iraní se haya autoproclamado casi que como eh, vencedor en la contienda. Entonces, estamos pendientes, no está desarticulado el conflicto, mucho menos está resuelto y lo que podemos ver es que la intervención israelí ya no entra dentro del eje de control de Estados Unidos, sino que Israel tiene una vida propia, por decirlo así, y tiene la capacidad para moverse sin considerar exactamente los intereses de Estados Unidos. Eso está muy complicado. Vemos que Irán ha procedido a mantener unos actos de provocación y ataque sobre territorios del Medio Oriente, como es el caso de Kuwait. Y entre tanto, la situación al interior de Estados Unidos se vuelve cada vez más difícil por los altos precios del petróleo. Entonces, está la situación como para alquilar balcón, pero nosotros no estamos moviéndonos exactamente dentro del contexto de lo contemporáneo e inmediato. Sería muy difícil y lo único que queda es hacer un juicioso seguimiento de noticias buscando medios que puedan estar muy bien acreditados y en los que uno pueda sentir que hay un cierto margen de confiabilidad. Generalmente los medios europeos cumplen muy bien esa función. Eh, Sino que estamos en la parte estructural, en esto que está detrás del telón y que está allí presente justamente en el momento en el que nos estamos moviendo, que tiene que ver, como decíamos, con una situación desesperanzadora, muy crítica para la población iraní, que se halla rehén de un régimen que la atropella permanentemente, pero frente al cual se siente particularmente vulnerable por varias razones. Por un lado, por el uso de fuerza que este régimen tiene, que es muy elevado. El régimen, para sostenerse, se ha hecho, entre otras cosas, a mecanismos de uso de violencia direccionado a través de instituciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica y que son los que se encargan de custodiar la moral de las personas y particularmente de ejercer violencia, muy específicamente sobre las mujeres y las niñas. Pero también, por otro lado, está el hecho de tu pertenencia religiosa, de tu identidad religiosa. Es decir, la población iraní es en su gran mayoría chiita y son chiíes que quieren ser chiíes. Es decir, ellos se sienten identificados con su credo, se sienten identificados con las formas propias del ejercicio de su religión,
no quieren dejar su religión, pueden no estar de acuerdo con los elementos dramáticos o drásticos de la Guardia Revolucionaria, pero eso no quiere decir que estén en desacuerdo completo o absoluto con sus líderes religiosos. O sea que ahí hay una situación muy, pero muy complicada, sumamente complicada, muy difícil de abordar y muy difícil de abarcar. Eh, en términos de la estructura vital, nosotros tenemos que los iraníes, las iraníes, están afrontando una crisis a la que nosotros también estamos, digamos, abocados a llegar en un momento determinado, pero a la que nos hemos hecho completamente sordos o sordas en este nuestro amadísimo país del ex Sagrado Corazón o amadísimo país ex del Sagrado Corazón, que es la crisis del agua. La crisis del agua en estos territorios ya tocó fondo, las poblaciones no tienen cómo hacer uso de este recurso. Se ha reducido notablemente la presión de agua en las ciudades, es decir, que donde antes habían chorros, ahora hay escasamente gotas. Y lo más triste es que los recursos hídricos están siendo desperdiciados en un sistema de agricultura muy pobre en términos de resultados, pero necesario debido al aislamiento económico comercial de Irán. Por otro lado, vemos que hay un muy mal uso de todo lo que vienen a ser los nacimientos de agua y las aguas subterráneas. Muchas de ellas están siendo contaminadas, entonces la situación es verdaderamente de terror. La agricultura, como digo, no tiene la capacidad de solventar las necesidades de consumo y hay una situación entonces que ha generado que los agricultores se hayan puesto en contra del régimen de los ayatolás por verlo como un régimen incapaz de llevar a Irán a ese paraíso que se prometió y de solventar o solucionar las dificultades que cada vez son mayores. Esto ha hecho que muchas de las movilizaciones sociales que se han visto a finales del año 2025 estuvieran y principios del 2026 estuvieran encaminadas fundamentalmente por esto, no necesariamente por razones de moral, no necesariamente porque estén buscando un medio más laxo, una forma diferente de proyección ante la realidad y el mundo. Muchos de los lagos iraníes, como el lago Jamún, han terminado secándose y, como les digo, lo más triste, lo más grave es que el agua que estaría disponible está contaminada. Y esto hace que se sienta una gran desesperación por parte de la población. Los embalses en Irán están por debajo del 20% de su capacidad. Y vamos a mirar que hay un hundimiento del suelo muy, muy, muy sensible también debido a la extracción de los acuíferos, a la sobreextracción de acuíferos. Aquí podemos ver en la imagen cómo se hace evidente el desecamiento de los lagos. El gobierno iraní en su momento trató de responder a esta crisis usando distintas medidas como la de sembrar nubes y han también impuesto restricciones de tal manera que durante los días feriados no hay agua, que se hagan recortes del suministro a ciertos sectores de la población y que se desarrollen campañas para convencer a la gente de no usar el agua, o sea, o de usarla de una manera más racional. Ahora vamos a hablar de los cuerpos coercitivos que existen en Irán y que están vinculados al régimen de los ayatolás y concretamente a la Guardia Islámica.
El primer grupo es el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, es una fuerza armada del régimen, tiene funciones internas y externas, es el más importante de todos los cuerpos de presión y originalmente se creó para defender la revolución literalmente de los partidarios o opositores, partidarios de otros grupos opositores. Ahora se ha convertido en un en una verdadera institución represiva que obra sobre la gente del común que pueda en algún momento manifestar algún tipo de discrepancia o de insatisfacción con relación al régimen. Este grupo, este cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, al que se le dio un durísimo golpe a principios de este año por parte de la Unión Europea, al cortarle todo el suministro de dinero y al congelarle las cuentas, este grupo es el encargado de coordinar a los otros subgrupos que operan bajo su cobertura. Es un grupo formado entonces por diferentes unidades, cada una de las cuales está engarzada a él, pero no tiene relación con las otras. Es decir, es un sistema muy interesante porque permite que en caso de que alguno de los sectores anexados o jerárquicamente dependientes se rebelara, no pueda contar con la ayuda o con el apoyo de los otros, sino que al contrario se vea enfrentado por los otros. Bien, es un gran actor económico, no es solamente una fuerza militar o policial, es también un poder político importante. A él están vinculados los hombres más ortodoxos de Irán, los hombres más reactivos a todas las formas de desarrollo o de formulación de la política en Occidente. Entre el 2025 y el 2026, Irán atravesó todas estas protestas que fueron muy difíciles de leer, muy difíciles de identificar por parte de los analistas extranjeros y yo creo que también iraníes, porque no era una revuelta que estuviera orientada única y exclusivamente hacia una dirección, sino que era un haz de revueltas. Ahí habían personas que estaban protestando por la devaluación del real, por la situación de dificultad económica, de unos mercados desabastecidos que ponen en paro los sectores productivos artesanales. Los bazares en Irán tienen una fuerza económica grandísima. O sea, el Islam en general ha sido una civilización o un conglomerado de entes civilizatorios completamente centrados en la parte mercantil comercial. Irán desde antes de ser islámico ya era un espacio donde el sector comercial era uno de los más importantes dinamizadores de la economía. Entonces, ahora el que se bloquee la economía comercial golpea duramente al desarrollo del país. Entre diciembre del 2025 y enero del 2026, las manifestaciones y protestas se expanden a 27 provincias y más de 280 localidades. Y a esto, digamos, empieza a haber el reclamo antigubernamental. Los iraníes no son tontos, para nada. Todo lo contrario, son un pueblo que se va a caracterizar específicamente por su alto nivel de refinamiento cultural y civilizatorio. Y para ellos no es algo, digamos, desconocido el hecho de que los ayatolás tienen mucho que ver con la forma en que están siendo gobernados. O sea, es una mirada retardataria sobre la economía, una mirada que ya de por sí era problemática en un tiempo pasado, o sea, en el siglo XVIII, en el siglo XVI, pero que en el siglo XXI es terriblemente arriesgada porque todas las economías están en red, trabajan juntas. Y la condición de Irán de mantener este antagonismo reiterado contra Estados Unidos y contra Occidente ha llevado a
toda esta serie de desgracias, sobre todo los actos contrarios a los protocolos de derechos humanos que han generado sanciones económicas importantes sumados a las sanciones debidas a la reiterada hostilidad frente a Israel y al mantenimiento de estos grupos proxy como pueden ser Hezbollah o los hutíes en Yemen. Bien, en enero del 2026 empieza el proceso de represión. ¿Se acuerdan que dejaron Irán sin internet? Y todo el mundo empezó a temblar, yo particularmente de una manera bastante aguda, porque tenía absolutamente claro que para estos señores ayatolas matar millones de personas no es ningún problema. Simplemente lo justifican desde el fanatismo religioso y ya. Nunca supimos, nunca sabremos realmente qué pasó ahí. Tendría que pasar un tiempo, tendría que cesar el ataque y la hostilidad con Estados Unidos y con Israel para que se pudiera ver algún atisbo de información, que además es muy difícil cuando hay un régimen que es tan particularmente cerrado desde adentro y tan opaco ante el proceso de verdad, porque a ninguno de nosotros, yo creo, nos parece maravilloso el que un país, una potencia, intervengan sobre otro. Nosotros, yo creo que todos aquí, y espero que sí, todos creemos en la libertad de determinación de los pueblos. Pero también es cierto, y eso lo sabemos con completa y total realidad, que hay un orden de juego y todos debemos saber eh, que esto es como en la Fórmula 1. Hay uno que está mejor posicionado y sale adelante y hay otro que está peor posicionado y sale al último. Y hay una regulación de fuerzas y eso permite que el que tiene más fuerza pueda imponer sus criterios, buenos o malos. Irán pudo haber mantenido una política quizás más mesurada, pero no quiso hacerlo porque quienes estaban en el poder eran incapaces de esa mesura y desafiaron actores políticos y militares muy fuertes. Y ahora las consecuencias no las están pagando simplemente los dirigentes del régimen político iraní, sino que las está pagando el pueblo de Irán, que es el que al fin de cuentas siempre termina por pagar los platos rotos. Bien, digamos, vamos a ver la comparación entre lo que es la Guardia Revolucionaria Islámica, el IRGC, y en contraposición a el Ejército Regular o Artesh. La Guardia Islámica es el brazo armado más potente del régimen de los ayatolás. El ejército, por su parte, no defiende al régimen de los ayatolás, sino que defiende el Estado y las fronteras. Quiere decir que en el ejército el grado de participación de la militancia religiosa es menor. La IRGC reprime las protestas internas, mientras que el ejército se ha hecho al margen desde el inicio de la revolución y se detiene fundamentalmente en un rol de protección del espacio nacional o estatal. La Guardia Revolucionaria tiene gran poder político y económico, en cambio el ejército tiene una mínima influencia sobre lo político, casi que básicamente nula, y tampoco tiene una posibilidad de intervención económica a un alto nivel. La Fuerza Revolucionaria Islámica va a responder única y exclusivamente al líder supremo, mientras que el ejército responde al gobierno, al presidente. La Guardia Revolucionaria opera dentro y fuera del país, mientras que el ejército tiene una función tradicional, es decir, está dentro de las fronteras o custodiando las fronteras y solamente tendría intervenciones externas en caso de una cooperación militar con otro estado o de una acción defensiva del propio territorio iraní. Bien, vamos a ver nosotros los grupos que están vinculados con lo que la Guardia Revolucionaria iraní.
Son varios. Como pueden ver, está en primer lugar el grupo Baksik, luego los batallones Imam Ali, el Tar Allah, la policía Lev Naha y la inteligencia, los grupos de inteligencia y vigilancia. Todos esos grupos dependen del IRGC, es decir, de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es la que los conecta, la que los posibilita que se articulen o la que determina cuál entra en acción en qué momento. Los batallones BASIG son milicia paramilitar y se usa fundamentalmente para la vigilancia y la represión. Son muy intimidantes y se utilizan específicamente contra grupos poblacionales que pueden ser más amenazantes. Los batallones Simanalí van a patrullar las ciudades y sobre todo se encargan, bueno, los otros también, pero estos más, de intimidar sobre todo a las mujeres, ¿no? Los grupos Tar Allah son usados específicamente en Teherán. Hacen labores de inteligencia e infiltración. Y la policía Lev Naha hace todo el control civil y es la que ejerce el rol de policía de lo moral. En cuanto a la inteligencia y los vigilantes, pues son personas que van de civil y que están infiltradas dentro del grupo social y que se encargan fundamentalmente de suministrar información a los grupos anteriores para que puedan ejercer la represión. Em, Todo lo que se hace en Irán en términos de represión depende del IRGC, perdón, que es el eje de todo, es el que coordina todo y es el que coordina cada acción con el Ministerio de Inteligencia y Policía Estatal. Una de las razones que vamos a ver por las que las mujeres iraníes no usan velo sobre el rostro es porque esto las haría difíciles de identificar por los cuerpos de vigilancia del Estado. Entonces, por eso es muy importante que el rostro esté completamente al descubierto. En general, todo lo que ocurre, todo lo que ocurre está previsto y hace parte de un plan según el cual el pueblo iraní debe ser considerado, tratado y asumido como menor de edad permanente. Un niño díscolo que olvida con cierta frecuencia sus tareas y sus obligaciones. Y por tanto, estas le deben ser recordadas y estos grupos actúan no solamente desde la manera represiva, sino que también actúan para ganar adeptos, para seducir personas que puedan llegar a integrarlos. Así que se han hecho unos grupos muy grandes, muy poderosos, son los que están teniendo el mayor poder económico al interior de Irán y especialmente son muy importantes a la hora de infiltrar las protestas y desarticular los grupos de insurrección o de resistencia. Mm, Hay dentro de estos grupos sectores estratégicos como Ansar y Hezbollah que van a ser, digamos, auxiliares en el momento en que hay que controlar las protestas. No estamos hablando del Hezbollah que está en Líbano, ese es relativamente autónomo en relación con Irán y ahora al parecer está en el juego de desmarcarse de la figura iraní para tratar de instaurarse de una manera más legítima como un grupo que pueda participar en la política de el Líbano. Los mandos regionales están permanentemente bajo la supervisión de los mandos centrales que les dan órdenes y que hacen que las personas sientan que no hay hacia dónde mirar, o sea, no hay manera de escapar
de todo este entramado de poderes que se cierne sobre la población civil. Una de las acciones que últimamente se han instaurado con mayor fuerza tienen que ver con el corte del Internet, porque se ha hecho clarísimo que el Internet es un arma a favor de la intervención occidental y que permite a las personas que están en desacuerdo identificarse y reunirse y actuar. Asimismo, se han usado una gran cantidad de elementos de ciberseguridad para bloquear la emisión de programas o de comunicaciones que puedan ser consideradas lesivas para el régimen. Bien, en términos de geopolítica, vamos a hablar de los objetivos y las debilidades de Irán hasta el 2026. Este año, como hemos visto, la guerra cambia completamente el panorama en la relación. Sabemos que desde el momento en que los ayatolás llegaron al poder, ellos han tenido una única meta, un único gran propósito geopolítico, que es el de desplazar a Estados Unidos de la región del Medio Oriente y remodelar la seguridad en el espacio regional. Obviamente, dentro de este proyecto entra el deshacerse de su archienemigo y archirrival, que es Israel, y el neutralizar la fuerza de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es claramente un aliado de Occidente y por tanto es un enemigo encubierto y descubierto de los propósitos panislamistas que pueden tener los líderes religiosos de Irán. Esta situación es la que ha llevado a Irán a crear tantos apoyos para los famosos proxies o grupos que atacan a países considerados aliados de Occidente o peligrosos o riesgosos o nocivos o dañinos. Y vamos a ver que esta situación ha llevado a que Irán termine quedándose muy aislada en términos de la postura internacional. Básicamente nadie quiere con Irán. Son muy pocos los países que se atreven a desafiar a Estados Unidos y al bloque occidental de la Unión Europea y de la OTAN para acercarse a Irán. Mm, de los pocos países que lo pueden hacer sin ningún tipo de problema está China y obviamente Rusia, que está completamente por fuera del marco de acción de la comunidad internacional en general. En octubre del 2023, Irán va a verse incluido en las consecuencias de lo que fue la guerra entre Israel y Hamas. La forma como Hamas actuó en Israel parece haber tomado por sorpresa a los propios iraníes, que sin embargo, y a pesar de toda la dificultad, tomaron la determinación o la decisión de apoyar a Hamas. Hasta ese momento, el mundo entero estaba muy a la expectativa de cuáles eran los arsenales o la fuerza militar disponible de Irán. Se creía que Irán iba a ser una superpotencia militar, pero la realidad de lo que se ha mostrado es que la capacidad de reacción de Irán frente a los ataques de Israel a la zona de la Franja de Gaza y demás, y a Hamas han sido muy inferiores a lo que se estaba esperando. Y vamos a ver que hubo intervenciones y represalias por parte de Irán a- ante Israel cuando Israel llevó a cabo las acciones militares para dar de baja a funcionarios iraníes que estaban actuando desde Siria en abril del 2024. Y esto se intensificó con la muerte del máximo líder de Hezbollah, que se dio unos cuantos meses después. Ahora, hoy en día,
Rusia dice apoyar a Irán, pero realmente el apoyo ruso es más nominal que efectivo. Rusia está viviendo una situación bastante apretada en su guerra con Ucrania y tiene bastantes sin salidas que afrontar. Esta es otra guerra en la que pasa como pasó con la guerra entre Israel y Hamas y como pasó con los ataques en Gaza y como está pasando en la guerra con Irán ahorita. Son guerras hiperinformadas que terminan estando completamente desinformadas. Es muy difícil saber qué está pasando porque hay demasiadas fuentes emitiendo información y las informaciones que se emiten son contradictorias y aparentemente parecen ser legítimas. Entonces, llegamos a un punto en el que estamos bastante a ciegas. ¿Cuáles son las claves para el futuro de Irán o cuáles eran las claves para el futuro de Irán hasta el 2025? Como les digo, todo cambió. En este momento no se puede afirmar nada. mm, la imprecisión política de Estados Unidos hace muy complicado poder tener claridad. Y cuando hablo de la imprecisión, digo a situaciones como las que se han generado en Venezuela, en donde sí, pero no, pero tal vez, pero tampoco a lo mejor, quién sabe, eh, donde se hace una intervención, pero se afirma que no es para que las cosas cambien, pero sí se quiere que haya unos cambios. Entonces, esa situación es muy complicada para leer. Mm, puede pasar de todo. Yo creo que lo más factible es que se llegue en un momento a un acuerdo para un cese al fuego definitivo. Eso se podría dar si Israel se alinea con Estados Unidos. Y esto supone si Israel, el Estado, la nación de Israel, es capaz de sobrepasar las intenciones de Netanyahu. Hoy estaba viendo que una de las crisis que tiene Israel es que no tiene reservistas, no tiene gente en el ejército y que los generales mismos están diciendo que no es viable la situación militar para Israel. Eso dijo el jefe del ejército. No tenían suficientes hombres, pero Israel sigue atacando peligrosamente a Irán. Irán es un tigre herido, no sabemos qué más pueda tener. No sabemos en qué momento se terminan de chiflar y vuelan los barcos en Hormuz, lo que sería un descalabro económico muy grande, pero sobre todo un cataclisma ecológico gigante, difícil de reparar. Entonces estamos mirando el futuro de Irán con gran incertidumbre. O sea, me parece complicado, no creo que el régimen de los ayatolás vaya a ser tan fácil. Creo que la posibilidad que tuvo la población civil de hacerse sentir y de haber puesto en jaque a este régimen se perdió. Y que en este momento es muy difícil que la gente pueda manifestarse como se estaba manifestando al principio del año. Entre otras cosas, porque yo no me puedo ir a la calle a manifestarme cuando la casa se está cayendo. Es complicado. Vamos a ver qué pasa. De pronto, dentro de unos meses nos encontramos para hablar y saber ya que si algo pasó, pero pues hice esa misma promesa después del inicio de la guerra de Ucrania y todavía no hemos podido sentarnos a hablar de qué pasó allí porque todavía sigue pasando. Bien, la guerra con Israel en torno a la cuestión de Hamas demostró que Irán estaba débil, que no era ese matón de barrio que se había pintado y que no tenía tanta capacidad para, digamos, sobreponerse a sus enemigos. Sin embargo, eso no quiere decir, como lo han visto los bombardeos y las acciones militares de los últimos días, que esté careciendo de todo recurso bélico. Para nada. Irán, en ese sentido, tiene una gran ventaja, es que tiene muchísima gente.
muchísima gente. Por otro lado, vamos a encontrar que Irán ha tenido que enfrentar la situación frente a su eje de resistencia, que son Hezbollah, los hutíes, las milicias que actúan desde Irak, perdón, y que serían cruciales para mantener su posición de poder. En este momento, como les decía, lo último que vi hoy, tengo que cerciorarme bien, es que Hezbollah está buscando desmarcarse de Irán. Eso es interesante, entre otras cosas porque los bombardeos sobre Beirut han sido una cosa verdaderamente escabrosa. Por otro lado, pues no se sabe, como les digo, qué va a hacer Irán en el Golfo Pérsico. En cuanto al programa nuclear, pues hay de todo, ¿sí? Que Irán intente crear una bomba nuclear y ocultarse a los Estados Unidos y Occidente me parece completamente lógico. Ahora, que Irán pueda crear una bomba atómica es otra cosa, ¿sí? Mm, que Irán necesita energía nuclear para poder adelantar su desarrollo, sí, es cierto. Pero la energía nuclear no es 100% segura. Y es una energía, sino pues ya tenemos lo que pasó en Fukushima, lo que pasó antes, había pasado antes en Chernobyl, nos da idea de cuántos pueden ser realmente los riesgos. ¿Podría haber negociado Irán su programa nuclear con Estados Unidos? Quizás hacia finales del 2025 esa era una posibilidad que se podía considerar, pero ahora ya es muy difícil pensar que eso sea viable. Ahora, las relaciones más importantes para Irán vienen a ser con sus dos aliados que hacen parte junto con él de lo que se ha conocido como el eje del mal. Irán, Rusia y China, los triamigos. Eh, esa relación con Rusia y China es una relación complicada. Como digo, China está metida, China está por observar. China de vez en cuando mete la mano, ¿no? Y pone un límite, pero China no tiene cómo enfrentar a Estados Unidos. China está en palotes al lado de Estados Unidos. Y Rusia ha amenazado mucho con ciertas clases de armamentos, pero no le ha ido tan bien bélicamente considerando la situación en Ucrania. Estados Unidos sigue siendo el niño con mayor poder bélico en todo el mundo y en este momento pues está en cabeza de un presidente que no tiene ningún tipo de resquemor para utilizar. En cuanto a la política interna, ya no sabemos. Sabíamos que había un grado de resistencia muy grande, pero ya en este momento no sabemos. No sabemos qué pasó con esa gente. No sabemos qué pasó con las personas que estaban en contra de lo que estaba ocurriendo. No sabemos qué pasó con las personas que estaban buscando una diferencia en el quehacer iraní. Los objetivos de geopolítica pues siempre siguen siendo los mismos, es expulsar a Estados Unidos del territorio inmediato y obviamente a la Unión Europea detrás de Estados Unidos, ¿no? La relación con la Unión Europea es una relación mucho más amigable, pero no deja de ser una relación hostil. Y como les he dicho, uno de los grandes problemas de Irán es qué va a hacer con estos proxies que tiene. Es que tiene una cantidad de milicias en el exterior que dependen de él y que deben ser sostenidas por Irán. Y son milicias que no siempre resultan ser tan eficientes. La más conocida es Hezbollah en Líbano, pero también está Fatemiyun, la división Fatemiyun en Siria. En Irak tienen a Kataib Hezbollah, a Said al-Haq, Harakat
Hezbollah al-Nujaba, Badr, la organización Badr, la Kataib Sayyaf al-Shuhab. Todas esas rivalizan entre sí, ¿no? Pero todas esas están apoyadas por Irán. Em, Vamos a encontrar que en Bahrein está el Al-Ashtar, las brigadas Al-Ashtar y el Saraya al-Munkar. En Yemen, el Ansar Allah o los hutíes. Y en los territorios palestinos, pues Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Em, Encontramos entonces que todas estas milicias tienen un carácter militar y la mayoría de ellas, o casi todas ellas, requieren o buscan entonces ser solventadas por Irán. Estos proxies han sido apoyados por el gobierno iraní porque le permiten extender su área de influencia sin anexar territorios de manera directa, les permiten disuadir y generar un conflicto indirecto, o sea, luchar, hacerle la vida de cuadritos, sobre todo a Israel, Arabia Saudita, Estados Unidos, en una guerra de desgaste. Irán les tiene que suministrar logística y recursos, de manera que estos proxies van a desgastar económicamente Irán y además ellas lo que van a tener es una proyección de un objetivo ideológico que es el de promover la ideología de la revolución islámica y hacer un eje de resistencia contra Occidente y contra Israel. La política internacional de Irán después de la revolución de 1979 se puede reducir básicamente en una afirmación y es el antioccidentalismo. Todo lo que esté orientado hacia allí es válido. Ha sido una postura abiertamente contestataria, combativa. Los hitos más importantes de esta política fueron la guerra Irak entre 1980 y 1988, provocada por Irak cuando Saddam Hussein consideró que la fragilidad de la revolución y la crisis que se estaba generando en Irán a partir de esa fragilidad abría el paso para que Irak pudiera invadir ciertas regiones de Irán. Esto va a llevar desde el primer momento a Irán a aislarse de la comunidad internacional. Irán es quizás uno de los mejores casos, junto con Cuba, para demostrar la gravedad que reviste el estar aislado de la comunidad internacional, ¿no? Y nosotros vamos a ver que en términos diplomáticos la postulación iraní es muy limitada, está fundamentalmente orientada a un pragmatismo, a tratar hasta un cierto punto de mejorar las relaciones con Estados Unidos y con Europa, pero Irán hace un reclamo que es muy justo pero que es muy falto de realidad. Y es el reclamo de déjeme ser como yo quiera ser y no se meta conmigo. Eso no pasa. O sea, en el mundo de la realidad uno tiene que entender que hay poderes, que los poderes son eficientes, ¿sí? Y que Occidente impone unas formas de relación y las impone porque tiene la fuerza para hacerlo. Que nos gusta, que no nos guste, eso no tiene cabida aquí, ¿sí? Hay momentos en que hubo, digamos, alguna mejoría en la relación, como bajo el gobierno de Hatami, donde se intentó aplicar un diálogo de civilizaciones, una apertura moderada al exterior. Pero los últimos gobiernos han sido gobiernos
que han ido a la parte confrontacional, gobiernos que han insistido en desarrollo de armamentos, que se han acercado a los archienemigos o a los regímenes que estaban mal vistos por Estados Unidos, como es el caso de Venezuela. Venezuela está llena de Hezbollah. Cuando murió Chávez, Hezbollah fue el que se manifestó más abiertamente. Y vamos a ver que va a seguir, sin embargo, oscilando entre el 2013 y el 2018. Se hace el acuerdo nuclear, se mejora la relación con la Unión Europea, pero esto no dura mucho porque el fondo del gobierno o el trasfondo del gobierno de los ayatolás es justamente el de infartar cualquier intento de relación positiva con Occidente. Por otro lado, Irán se ha volcado debido a esta ruptura de relaciones con Occidente y directamente con Estados Unidos y la Unión Europea, se ha vuelto hacia sus amigos del este. Ha creado una alianza regional con Siria, Irak y con algunos grupos chiíes, pero ustedes ya saben lo que pasó con Siria, ni que hablar de lo que pasó con Irak, pasó antes. Ha tratado de acercarse a China, Rusia y Asia, pero China es un amigo al que solo le interesa su propio bienestar. Es muy distinto tener una alianza con Estados Unidos a tener una alianza con China. China no da nada gratis. Estados Unidos tampoco, pero China no da nada. Es decir, China no se va a arriesgar por Irán. No tiene compromiso moral con Irán. Y esto se va a notar especialmente en la comercialización del petróleo, es decir, China le compró petróleo a Irán cuando el resto del mundo había cerrado los mercados con Irán, pero se puso en la condición de ser el único demandante y por tanto de imponer los precios que consideró que valía la pena que existiera. Bien, ya la relación entre Estados Unidos y Irán es algo que nosotros hemos hablado aquí bastante, ya lo conocemos mucho. Sabemos que a partir del 28 de febrero de este año empezó el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Se suponía que iba a ser una acción breve, limitada, pero la realidad es que sigue activo ese conflicto. Y esto ha supuesto una serie de bombardeos sobre el territorio iraní. Y ahora, últimamente, pues se ha llegado a la amenaza de que va a poderse incluso pensar en borrar la civilización iraní o persa del mapa, como dijo el presidente Donald Trump. La relación con Rusia también ya se las he contado, o sea, la relación con Rusia es una relación más positiva, pero lo que une a Rusia e Irán es que ambos odian a Estados Unidos o ambos son archirrivales de Estados Unidos y no más. Rusia ha intentado apoyar a Irán, pero no tiene cómo apoyar a Irán más allá. Irán ha apoyado a Rusia, ha tratado de mediar en la guerra con Ucrania, pero tampoco ha tenido la capacidad para lograrlo. Y en este momento, pues lo que estamos viendo es lo que estamos viendo, que tiene que ver no solamente con la destrucción de todo lo que podría ser el programa nuclear iraní, una guerra en la sombra con ciberataques, asesinatos selectivos y demás, sino que ahora hablamos de una confrontación completamente abierta y que no tiene una orientación política clara como tenía Estados Unidos en el pasado. Es decir, no va contra la hegemonía, no va contra el régimen, no va para liberar a la población, no va para nada de eso, sino que va fundamentalmente en un único norte y es asegurar unos intereses que me imagino serán de carácter económico.
Las relaciones con los otros países, pues también son, yo diría, ya bastante obvias, ya las hemos ido abarcando, así que voy a cambiar, voy a dejar de grabar y voy a cambiar de presentación.